Bueno, vamos a empezar en unos minutos la tercera charla del ciclo de cómo funciona el capitalismo. Hoy vamos a tratar de ocuparnos un poquito más en detalle de la parte de lo que habitualmente se llama economía, la parte económica más en el sentido estrecho. Vamos a usar la misma metodología que hicimos en la segunda charla. Voy a exponer la charla, que durará una hora y poco más, calculamos. Y luego vamos a hacer un ciclo de preguntas y respuestas en este mismo espacio. Lo que les voy a pedir a los que estén interesados en hacer alguna pregunta, que la hagan en el momento en que abrimos el debate. Si no, es muy difícil que las pueda encontrar y algunas se me pierden en el listado de comentarios y preguntas. También les voy a pedir que las preguntas traten de ser cortas para que las pueda leer rápido y no me demore mucho, y cercanas a los temas que estamos tratando. En la primera charla habíamos hablado, vamos a hacer un breve recorrido mientras esperamos, un breve repaso, breve de lo que hicimos hasta ahora. En la primera charla habíamos hablado de qué era una sociedad. Nos parecía importante definir y establecer desde qué punto de vista o cuál es la forma en que nosotros consideramos que se establece, funciona, se desarrolla y cambia una sociedad. En la segunda estuvimos viendo cómo se construye un país, una forma de sociedad particular, con bastante ya precisión o cercanía a la construcción de nuestro propio país. Y hoy vamos a abordar el funcionamiento de la economía capitalista, que es también el funcionamiento de la economía de nuestro país. Lo vamos a abordar en los dos planos, desde el plano más general, el más de conjunto de toda la economía, de todas las economías capitalistas, y en algunos detalles particulares de cómo ocurre esto en nuestro país. Lo último que habíamos mencionado en el final de la charla anterior era este elemento contradictorio en el mundo del capital, que conjuga la máxima racionalidad al interior de la empresa y la absoluta irracionalidad en la organización social. O sea, cuando vemos el funcionamiento de una sociedad capitalista, vemos cómo se maximiza la lógica, la racionalidad, la eficiencia en el manejo de los recursos adentro de cada empresa, y cómo para asignar los recursos sociales el sistema es absolutamente alocado, sin lógica y sin un plan preestablecido que permita saber y prever problemas futuros. Y esta forma alocada, que es propia del mecanismo especulativo, primero hago y después veo qué pasa, aumenta sus problemas o los potencia en todo momento crítico, porque no es un sistema apto para ninguna emergencia, es todo lo contrario. Entonces, hasta ahí habíamos llegado en la charla del día martes. Hoy vamos a retomar con algo que mencionamos entonces en la primera de las charlas, que es el gran salto desde el punto de vista social del conjunto de la humanidad. Se da en lo que se llama la revolución neolítica, en el momento en el que los seres humanos pueden socialmente producir más que lo que consumen, que la suma de todos los consumos individuales. O sea, el momento en que una sociedad produce
un excedente que puede ser atesorado, guardado, pero no necesariamente consumido para reproducirse a sí misma. Es el momento en que una sociedad puede producir una riqueza que no se consuma constantemente, sino una riqueza que se acumule. Este es un cambio absoluto en la vida humana, porque permite la construcción de instituciones, de clases sociales, de la cultura, o sea, todo lo que nosotros conocemos hoy, que nos parece propio de toda civilización, tenía como precedente la existencia de una capacidad de producir excedentes. Esa capacidad la brinda el trabajo social de la humanidad, no el trabajo individual, no es que algunos producen más, sino que la sociedad logra organizarse de tal manera y adquirir ciertos medios productivos para generar más de lo que consume. En ese momento, es en ese momento que el trabajo hace diferir en la condición humana su producción de su reproducción. Es el momento en que yo veo que el ser humano se reproduce con una cantidad de productos, de riqueza, pero produce más que eso. Ahí encontramos una divergencia que fundamenta toda la maravilla humana. O sea, si hay riqueza, si hay cultura, si hay Estado, y también fundamenta casi todos los oprobios humanos. Si hay peleas egoístas y crueles por la apropiación de ese excedente, todo esto tiene que ver o puede partir de que tengamos como base la posibilidad de producir más de lo que es necesario para nuestra reproducción. Cuando esta posibilidad de producir más socialmente es apropiada por un sector de la sociedad de manera estable, de acuerdo a una regla social que permanece invariable por suficiente tiempo y que la propia sociedad protege y defiende, es cuando estamos en presencia de clases sociales y de explotación. O sea que no puede haber, la explotación nunca es un evento contingente, casual, momentáneo, ni siquiera es un evento puramente de fuerza, sino que sucede mediante la imposición, que puede ser por la fuerza, pero mediante la imposición de un conjunto de instituciones, ideas y un funcionamiento social que permite el pasaje de ese excedente del conjunto a el sector que se ha instalado como clase explotadora. Si no hay esto, lo que hay es, puede ser robo, pillaje, puede ser que esto sea parte de la forma en que se mantiene otra sociedad, pero esa sociedad en sí misma, esa estructura social, no puede prosperar porque no tiene adentro de sí, no tiene en sí misma una clase que produzca algo con ese excedente. En este punto, cada vez que estamos hablando de cómo funciona una sociedad, es importante distinguir el funcionamiento objetivo y cómo esa sociedad se reproduce a sí misma de cualquier cuestión moral o pensamiento ético que nosotros, o valores que le querramos aplicar. Por ejemplo, la sociedad feudal podemos encontrar barbáricas desde el punto de vista de nuestra moralidad o nuestra conciencia actual, muchas de las cosas que eran práctica común, pero esa sociedad sobrevivía, funcionaba y acumulaba riqueza y creaba una serie de elementos culturales, estatales, organización. Y esa organización era estable, lo fue mucho tiempo, por eso son clases sociales y por eso es una sociedad que pudo permanecer. Otra cosa es que una invasión de pillaje se lleve todo. Esto es importante decirlo porque cuando escuchamos los comentarios, por ejemplo, sobre el gobierno de Macri, muchas críticas de ese gobierno están basadas en la idea de que la clase explotadora en una sociedad podría apropiarse de todo e irse. No que una clase explotadora es una clase propia de la sociedad cuya intención es llegar a mantener esa forma de explotación satisfactoria para su acumulación durante el mayor tiempo posible, sino todo lo contrario.
una especie de punga o de revista que se lleva todo lo que puede y que sea lo que Dios quiera. Ahora, es raro imaginarse que una sociedad funcione en base a estar dominada por una clase que quiere quedarse fuera de ella. E inclusive, hasta teníamos una pregunta, ¿qué harían con ese dinero acumulado si la sociedad dejara de funcionar, si colapsara? También es importante pensar que la acumulación que se va realizando de alguna manera tiene que estar relacionada con la propia sociedad. Y que quienes puedan oponerse a esa acumulación tienen que estar en condiciones de poner una sociedad que lo supere. No es imaginable que la forma de mejorar o superar una sociedad de explotación sea mediante elementos que no puedan proponer una sociedad mejor o que propongan una sociedad que ya fue superada. Bien, el capitalismo es esa sociedad en la que la distribución y la asignación de estos excedentes se realiza de una manera particular, que es el mercado. Hay muchas maneras de distribuir los excedentes, no es la única, el tributo, el cobro de impuestos, el hecho de que alguien tenga que dejar parte de su riqueza en especies al señor, son formas de distribución del excedente. El hecho de que se realice en el mercado le otorga al capitalismo ciertas características novedosas e inclusive discordantes con todas las sociedades anteriores. La primera, que es importantísima, es que ese excedente va a ser repartido de una manera social. Social no significa que es para todos, sino que el mecanismo es común. Todos van a vender al mercado y el mercado decidirá, de acuerdo a la utilidad que tenga para obtener ganancias esas ventas, cuál es realizada y cuál no. Cuando decía que es un sistema irracional, es porque en el capitalismo yo primero hago todo y después veo qué pasa. Esto también es importante cuando pensamos en nuestra vocación o en nuestros gustos e inclusive en la manera en que a veces se piensa o se trabaja con la orientación vocacional. No hay un lazo directo entre lo que yo me proponga hacer o lo que quiera hacer y sus resultados. Todo en la sociedad capitalista está mediada por el mecanismo de mercado. Yo tengo que llevar cualquier cosa que quiera vender, y un modo de vida es vender algo, a ese mercado, y el mercado me dirá, en primer lugar, si acepta que eso se venda o no, si acepta comprármelo, y también cuál es el valor socialmente aceptable de eso que estoy queriendo vender. Esto con total prescindencia del valor de uso, o sea, de la utilidad que para otros yo estime que pueda tener o que para mí mismo eso suponga que puede tener. Los recursos se asignan de una manera ciega, de una manera automática, de una manera regida por leyes que no tienen ninguna relación con estos elementos que mencioné antes. Cualquier persona que quiera que le vaya bien en la vida dentro del capitalismo, más que pensar en lo que quiere, tiene que pensar en lo que quieren los otros, o sea, en el mercado. Si yo pienso en lo que a mí me gustaría hacer, prescindiendo de este otro elemento, estoy casi condenado al fracaso. El segundo elemento es, el mercado compra en un precio aceptable socialmente, que se acerca a un valor regido socialmente. Por lo tanto, no importa cuánto a mí me parezca que algo vale, importa cuánto vale. El precio que a nosotros más nos interesa, ahora prescindiendo ya definitivamente de nuestro gusto, de nuestro deseo, de nuestra vocación, que lograremos o no satisfacer en cierta parte, de acuerdo a muchos elementos de la fortuna, pero el precio que más nos interesa como trabajadores es el del salario. El salario es el precio que los patrones pagan por una mercancía particular, la más importante del universo, que es la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo es la mercancía más importante porque es la que transforma cualquier otra cosa en mercancía. Sin ella no hay mercancías, no hay riqueza. Eso no significa que no haya cosas que puedan ser útiles y no sean mercancía y no requieran el trabajo. La más importante, la más indispensable, la que si nos falta deseamos de manera desesperada como un asmático, es el aire. Sin embargo, el aire no se transforma en mercancía porque está disponible sin ningún esfuerzo humano y por lo tanto es algo útil que prescinde del esfuerzo humano y del trabajo. Pero todas las mercancías valen porque hay trabajo humano incorporado. Por lo tanto, poder obtener valor, poder crear riqueza, implica el trabajo. Y en nuestra sociedad, los que tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos que hacerlo trabajando para otros. Vender esta mercancía, trabajar para otros, conseguir trabajo, o como le gusta decir a los burgueses, que nos den trabajo, implica llevar esta fuerza de trabajo a un mercado en el que se vende por un precio. Y ese precio es, como el de toda mercancía, el precio de su reproducción. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Por empezar, como toda mercancía, vale de acuerdo al trabajo invertido. Por lo tanto, hay trabajos que requieren mucho trabajo previo invertido para realizarlos y otros que no. Un médico, teóricamente, es un trabajo que vale más que el trabajo de un barrendero simplemente porque para formar a alguien con la capacidad de trabajar de médico se demoró más tiempo, más años y más trabajo. Luego, este trabajo, ¿cuál es la remuneración que me permitiría a mí decir que está pagado en su justo precio? Frente al salario que se debe percibir, podemos imaginarnos dos teorías: el pobrismo peronista y la teoría marxista. El pobrismo peronista es que cualquier cosa que supere la subsistencia es un salario. Un salario digno sería un salario que me permite más o menos vivir. Para nosotros un salario es aquello que permite reproducir la vida del trabajador que ejerce ese oficio, ese trabajo, esa profesión. Por lo tanto, debería cubrir todas las condiciones de su reproducción en una sociedad en un momento dado. Justamente esta diferencia deja cerrada, oblitera la idea de concepciones sociales como las que están desarrollándose en estos días del cheto. Independientemente del pensamiento que tengan ciertos sectores sociales, el cheto sería aquella persona que supera los niveles de subsistencia y puede vivir una vida más o menos normal para nuestra sociedad. Cuando se dice que alguien es cheto porque pudo hacer un viaje, se está diciendo que la vida humana podría hoy desarrollarse sin que la gente viaje o tenga celular o tenga vacaciones. Todo eso sería un exceso propio de sectores que tienen un exceso de riqueza por el estilo. Todo lo contrario, a nosotros no nos parece importante si es cheto o no, sino si esa persona reproduce su vida, gana su sustento trabajando para otro. Si esa persona gana sustento trabajando para otro, debería con ese dinero recibido poder pagar una serie de cosas. ¿Y cuál es el monto de esa serie de cosas? No es la subsistencia biológica, no es la canasta de pobreza, no es la canasta de indigencia, no es la canasta básica. Todos esos términos creados por la burguesía se refieren a algo muy por debajo de la reproducción de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo la podríamos medir de otra manera. Es que nosotros como trabajadores nunca estamos en condiciones de acumular. Lo que recibimos como salario nos sirve para vivir o en todo caso, en el mejor de los casos, para poder proteger nuestro futuro cuando las condiciones, la jubilación, etcétera, etcétera, hagan imposible sostenernos. El salario es lo que reproduce la fuerza de trabajo porque no permite, más allá de esa reproducción, una acumulación que permita
a los trabajadores volverse burgueses. E inclusive, si a alguien se le ocurre querer poner algún tipo de emprendimiento para independizarse, quedar en el medio entre la burguesía y la clase trabajadora, no explotarse ni ser explotado, si alguien intenta este esfuerzo, lo hace con grandes privaciones, lo que demuestra que el salario sería ese valor al que yo puedo restarle algo para hacer una pequeña acumulación a fuerza de grandes sacrificios. Ese es el valor de la fuerza de trabajo, de lo que se desprende que, por ejemplo, en nuestro país, los salarios son todos por debajo de la propia reproducción. Todo lo que nosotros consideramos salarios siempre son salarios que están impidiendo la reproducción normal de la fuerza de trabajo, que la obligan a desgastarse de más, a consumirse a sí misma y a consumir a su propia prole, el proletariado. O sea, cada generación de argentinos desde hace decenas y decenas de años va desgastándose personal y familiarmente, produciendo una nueva generación en peores condiciones. ¿Y esto a qué se debe? No a las características impropias y falta de educación de los negros, cabeza de termo, sino a que la burguesía no paga lo que tendría que pagar como salario. Y todo lo que estoy diciendo se mantiene todavía dentro del sistema capitalista. De manera que el sistema capitalista establece dos clases sociales, una que solo puede vender su fuerza de trabajo para volver a trabajar y seguir viviendo, y en el mejor de los casos, tener una vida, como se denomina, digna. O sea, se llama un salario digno cuando a duras penas puedo reproducir la fuerza de trabajo, vivir bien. Y la otra clase constantemente acumula el excedente que en el mercado realiza, aquello que no me está pagando de lo que yo produzco. Así que cada nueva vuelta de los engranajes del capitalismo produce la reproducción inmediata de la clase trabajadora y la acumulación sistemática de la clase burguesa. Esta es la razón por la que nosotros vemos constantemente dos fenómenos contrapuestos. Perdón. Por un lado, el crecimiento numérico de la clase trabajadora, que no es el crecimiento numérico de los trabajadores industriales, sino el crecimiento numérico de aquellas personas que no tenemos otro medio de reproducir nuestra vida que vender la fuerza de trabajo o algún sucedáneo como reclamarle al Estado planes de emergencia, subsidios al desempleo, etcétera, etcétera, pero que no tenemos la capacidad de producir por otro medio que no sea este. A todos los desposeídos que aumentan en número se le opone cada vez un número menor de poseedores que aumentan en riqueza. O sea, el número de la clase trabajadora aumenta conformando fracciones distintas, pero va aumentando, y el número de los burgueses aumenta su capacidad económica, la riqueza acumulada. Por eso nosotros vemos constantemente que la clase trabajadora se expande, hay mucha más gente que está tratando de vivir, buscando la manera de vivir, y un pequeño número de burgueses, año a año, en esos informes que sacan las revistas de finanzas, año a año, ese pequeño número es más pequeño, pero aumenta la cantidad de riqueza que acumula. Desde hace años, todos los años, sale un informe diciendo que el 1% de la población más rica del mundo posee la misma riqueza y cada vez lo que vale el otro platillo de la balanza se va agrandando. Ya hace varios años que el 1% de la población mundial más rica posee la misma riqueza que los 3.500, 600, 700 millones de personas más pobres. Y esto no es que en el medio no hay nada,
En el medio hay una distribución igualmente desigual, parejamente desigual, quiero decir. Por lo tanto, si yo tomo el 5% de la población más rica, probablemente encuentre que casi todo el resto de la población la equipara en riqueza. Esto, inclusive, año a año, va profundizándose. ¿Quiénes son los que acumulan cada vez más? Aquellos burgueses que triunfan en el mercado. Y como lo habíamos visto en la charla anterior, se triunfa en el mercado si yo logro ser más competitivo que mis rivales. Si yo logro, ahí donde vamos a ver a suerte y verdad quién realiza su inversión, quién recupera con ganancia su inversión, vendo productos más baratos, fabricados con mayor tecnología, con mayor productividad. Hay otros mecanismos que son secundarios con respecto a este mecanismo central, pero el punto nodal de la economía capitalista es que el que adquiere mayor productividad produce mercancías más baratas y derrota, más baratas por unidad, y derrota en el mercado a sus competidores. Pero además, no puede no hacerlo porque al producir más barato y en mayor cantidad, necesita desalojarlos para que esas mercancías más baratas puedan venderse. Así que el mercado obliga a los burgueses ganadores no solamente a desalojar y a llevarse la plusvalía de la clase trabajadora, sino a desalojar de su misma clase a otros burgueses menos competitivos. Todo el tiempo la burguesía está de tomar la plusvalía, la parte del salario que globalmente, la parte de la riqueza producida que globalmente no se paga. Todo el tiempo la burguesía está también derrotando a otros burgueses incapaces de sobrevivir en ese mundo. Estos burgueses, los peores, los incapaces, suelen llamar en su ayuda a los explotados. Ninguna solidaridad con esos burgueses es posible, no solamente porque son enemigos de clase y porque su subsistencia depende de la explotación que ejercen sobre nosotros, sino porque desde el punto de vista social son los peores. O sea, un burgués que fracasa en la competencia es doble. Es un parásito como capitalista y es un parásito para el capitalismo. Constantemente la burguesía más poderosa va expropiando a los burgueses menos productivos. Esto por ningún mecanismo violento en general, ningún mecanismo extraeconómico, simplemente en esta sociedad gana quien logra funcionar mejor de acuerdo a sus leyes. Así como los burgueses más débiles van cediendo terreno, esto lo vemos en cualquier barrio, vemos cómo sucede en el mundo industrial, pero siempre en el mundo del comercio porque se encuentra diseminado ante nuestros ojos. Todo el tiempo nosotros vemos cómo una pizzería de barrio es desalojada por Kentucky. ¿Qué significa que la pizzería de barrio es desalojada por Kentucky? Que los hornos de Kentucky, la escala de Kentucky, la forma de comprar en cantidad de Kentucky, que tiene un montón de sucursales, le permite mantener una competencia con esa pizzería del barrio que la pizzería no puede sostener. Finalmente cierra y se abre en el mismo local o cerca una nueva pizzería que ya no es de un burgués tan pequeño, sino de un burgués mucho mayor. Este burgués quizás no vaya a trabajar asalariadamente, quizás logró ahorrar lo suficiente para seguir viviendo con sus ahorros, quizás mantiene algún punto de una propiedad en alguna otra inversión, pero lo que está claro que ya desde el momento en que cerró su negocio no reproduce su vida como burgués, acumulando sobre el trabajo de sus empleados, sino por otra vía. Y esa parte del mercado ya ha sido absorbida por
la empresa mayor que se lo comió. De esta manera, en general, hay un pasaje de sectores burgueses que caen de esa clase y pierden su capital menor frente a uno mayor. Mucho más importante es que esto sucede con esa capa intermedia, cada vez menos numerosa, cada vez más exigua, que mantiene algunos momentos de infatuación de su pasado, pero que rápidamente se topa con la realidad, que se llama pequeña burguesía. Las personas que se explotan a sí mismas, pero no explotan a nadie. Ejemplos de esto, los comercios unifamiliares o unipersonales, donde hay una persona o dos, pero sobre todo el ejemplo lo puedo dar carne propia, las profesiones liberales. Todas las profesiones liberales van desapareciendo en su carácter de persona que, ejerciendo un trabajo en un consultorio, un buffet, una oficina propia, no tiene empleados, pero tampoco es empleado por otros. Casi todos los médicos, los psicólogos, casi todo el personal de salud, casi todo que existen elementos que pueden escapar a esto, pero la gran mayoría trabaja de manera asalariada en blanco o de manera asalariada precarizada o mediante formas raras como el monotributo. Pero si uno se pone a ver cuál es su forma de obtener sus ingresos, está trabajando para otro, que es el que le indica, le ordena, le organiza su trabajo y le paga. Muchos trabajadores de salud son monotributistas, pero si uno revisa las facturas de esos trabajadores de salud, son monotributistas que emiten 12 facturas por año a la hora, o 24, a una o dos obras sociales o prepagas que los tienen contratados. En realidad quien les ordena todo su trabajo, se los da y se los paga es alguna de estas entidades privadas, y lo que hacen al tenerlo como monotributista es impedir una serie de derechos sociales como la agremiación o como tener vacaciones pagas o obra social cubierta. Por lo tanto, se cae en un estrato inferior todavía de la clase trabajadora, más precarizada que el que está en relación de dependencia. Este mecanismo hace que el mundo tienda globalmente a aumentar, en un lado, la cantidad de integrantes de la clase trabajadora, aquellos desposeídos, proletarios, solo tienen su prole, desposeídos de medios que tienen que vender su fuerza de trabajo, conformando fracciones muy disímiles entre sí, pero unidas por esta situación objetiva, enfrentamiento al capital, y una cantidad más pequeña, pero cada vez más poderosa y concentrada, de burgueses, que mientras explotan a la clase trabajadora en activo, mantienen una feroz disputa entre ellos por sobrevivir y por llevarse las ganancias del otro. Este doble movimiento es esencial porque si yo no entiendo que todo burgués cotidianamente se encuentra luchando en estos dos frentes, caigo en la trampa de imaginar que esa competencia no es tal y que un sector, un frente, un país, una parte de la burguesía podría ser aliada. Todo lo contrario. La burguesía, desde que nació, está peleándose consigo misma, tratando de arrancarle al otro porciones de plusvalía explotada y a la vez manteniendo a raya la clase trabajadora. Estas dos peleas son de índole distinta y no hay razones para imaginarse que entre los burgueses que se están peleando nosotros tengamos otro beneficio que no sea las propias grietas que pueden abrirse entre ellos. Bien, así que la clase burguesa explota de manera social, o sea, explota a lo largo de todo el territorio y de todo el mundo la clase trabajadora, y luego concurre al mercado para ver quién ha explotado de la manera correcta, podríamos decir,
o dicho de otra forma, ¿quién se lleva los recursos en disputa? Entonces, ¿qué es el mercado? ¿Por qué es importante esto? Porque el mercado, de acuerdo a lo que venimos viendo, es ese lugar inexistente como lugar físico, pero es el lugar al que le atribuimos un nombre porque es la suma de todas las transacciones económicas que organizan la vida en el capitalismo. Entonces, si esto es el mercado, ¿qué es el Estado? Una primera respuesta es que el Estado es el órgano de represión de una clase sobre otra. Si esto es así, visto desde el mercado, podríamos decir que el Estado es aquella organización que se ocupa sobre todo de garantizar que el mercado funcione. Que no haya una forma organizativa por fuera del mercado, o sea, una contrasociedad. Para hacer esto no necesita ser algo particularmente activo. ¿Por qué? Porque todos los recursos de la sociedad están distribuidos de una sola manera, entre los desposeídos, que tienen que trabajar en los medios de los poseedores, y todo lo demás es de los poseedores que compran fuerza de trabajo entre los desposeídos. Todas las formas sociales anteriores no existen más. Si existieran, nos daríamos cuenta rápidamente, porque para que exista una forma social anterior, debería de ser una forma social en la cual no existen las condiciones propias del capitalismo. O sea, un bolsón de personas que no intercambian de manera dineraria nada con el resto de la humanidad, que no conocen casi nada de lo que la humanidad ha desarrollado en los últimos 300 años y que vive de una manera autosustentable por fuera del capitalismo. Si no existe esto, el sector social, piense lo que piense de sí mismo, sobrevive comprando y vendiendo, y como el precio, las condiciones de la compra y venta las fija el mercado y no los individuos, sobreviven al interior del capital. Sobreviven adentro de diferentes maneras. Sobreviven adentro significa que no hay excluidos, hay incluidos en condiciones diversas, hay incluidos en condiciones tremendamente miserables, hay incluidos a los cuales no se les tiene asignado ninguna función o inclusive se espera que desaparezcan, pero justamente si estuvieran excluidos habría un otro lugar al cual huir, y este lugar no existe. Así que el Estado no tiene que garantizar de una manera muy activa la existencia del mercado en términos económicos. Esto lo garantiza con una sola ley fundamental, que es que no se pueda violentar la propiedad privada si no es por los medios del mercado. ¿Por qué digo por los medios del mercado? Porque decir que no se puede violentar la propiedad privada sería mentir de manera absoluta. Todo el tiempo, como dije antes, la propiedad privada está siendo violentada y expropiada por la burguesía. Lo que no se puede hacer esto es de manera extraeconómica. Se puede expropiar económicamente, se puede expropiar porque las deudas, los malos negocios, los quebrantos me lleven a perder la propiedad. No se puede expropiar dentro del capitalismo de una manera violenta o por fuera de estas leyes propias del Código Civil y Comercial. Pero hay otra función que cumple el Estado que a veces lleva a confundir. El Estado tiene a veces funciones económicas, tiene empresas, participa de ramas de la actividad social que tienen valores, que tienen sueldos, que tienen una participación en la economía. Esto, para el pensamiento burgués, es una esfera distinta al mercado. Para el pensamiento liberal directamente es una esfera opuesta al mercado. Y para los socialistas esto está dentro del mercado. Como habíamos anunciado al empezar estas charlas con el comienzo de la cuarentena, la pandemia ha puesto blanco sobre negro muchas cosas. Entonces,
Los estados hoy están tratando de resolver situaciones gravísimas, tratando con sus limitaciones, pero tratando, vamos a suponerlo así, y todo el tiempo se chocan con que el Estado no es lo otro del mercado, ni lo domina, ni siquiera le fija reglas. Al contrario, el mercado capitalista le fija las reglas al Estado. Una empresa estatal no está fuera de las reglas mercantiles. En todo caso, en algunos casos, puede ser que esa empresa estatal produzca quebrantos y en lugar de quebrar, sea subsidiada. Pero esto no es más que la ratificación de que todas las empresas estatales funcionan bajo las leyes del mercado. Ayer salió una polémica en Estados Unidos porque como el gobierno federal no les envía los suficientes fondos ni los materiales para la protección de los trabajadores de salud, los distintos estados tienen que salir a comprar a precio de mercado y el mercado les está subiendo los precios porque es una oportunidad para hacer negocios. O sea, no es que hay un área de intervención social en las que las leyes de la oferta y la demanda, que es donde se verifica el valor de las mercancías, quede en suspenso y haya otra manera de funcionar. El Estado funciona bajo las leyes del mercado, ayuda a que funcionen y la verdad, la función económica que la burguesía le tiene asignada al Estado es que a costa del conjunto social rectifique algunos problemas para el funcionamiento mercantil. ¿Qué cosas ha hecho el Estado como empresario? Bueno, históricamente se ha ocupado de aquellas actividades cuyo costo de partida no podía ser costeado por ningún burgués individual. Históricamente digo porque a medida que la acumulación burguesa ha permitido llegar a niveles estratosféricos, por decirlo así, inclusive esas tareas el Estado las subcontrata a privados. Pero si uno piensa a principios del siglo XX, las carreteras, la industria petrolera requerían unas inversiones de inicio que la burguesía necesitada de vías de transporte eficientes o de energía barata se lo hacía pagar a toda la sociedad para poder aprovecharlas. En la medida que la burguesía acumuló lo suficiente, ya no requiere que toda la sociedad lo pague, sino que lo hace para utilizar esto como una posibilidad más de negocios, otra posibilidad de acumular más. Así que ahora las carreteras las hacen empresas privadas que se las venden al Estado o cobran el peaje y la inversión petrolera, aún para las empresas, las petroleras estatales, viene motorizada sobre todo por empresas privadas. También se ocupa de producir en escala ciertos bienes que serían muy particulares, que pueden ser caros para cada burgués particular. Por ejemplo, personas educadas o argentinos. El Estado produce argentinos, gente que habla un mismo idioma y que considera que hay una sociedad en común, que es el país Argentina, y por lo tanto se remite a cierta disciplina. Bueno, todo esto que desde el colegio aprendemos es un bien muy complicado de producir para cada burgués. Si cada burgués tuviera que pagar una educación básica para cada persona que quiere incorporar, se encontrarían grandes problemas. Así que la educación es un bien que se le brinda de manera generalizada y pagada por todos los argentinos, o sea, por la plusvalía producida por los trabajadores, a disponibilidad de la burguesía. Esto nos permite entender la crisis de la educación. ¿La burguesía le interesa o no le interesa que la educación funcione de acuerdo al interés o no y a la cantidad y a la calidad de trabajadores que esta institución le tenga que brindar? No es por la educación en general, no es por los argentinos en general, sino por la producción de una mercancía común que es fuerza de trabajo educada. O sea que el Estado nunca puede oponerse al mercado porque está dentro de él para protegerlo, para
corregir algunas dificultades y para hacerlo funcionar de manera aceitada, por decirlo así. Por eso no hay una oposición posible entre mercado y Estado dentro del capital. Todo se rige por la misma ley de la competencia capitalista. Hay un tercer factor que es importante. Toda la economía que hemos descrito hasta ahora adolece de un problema inviable, que es, tal como la hemos desarrollado, todavía estamos en la edad del trueque. Para facilitar las charlas, que son muy cortas y tienen que avanzar muy rápido, nosotros nunca mencionamos que para que las mercancías sean pagadas en su valor, tiene que haber una forma fraccionada de expresar los valores que no sean las propias mercancías. Yo no puedo ir a comprar, por ejemplo, quiero vender mi auto, no puedo ir a comprar un asado para festejar mi cumpleaños con el auto, porque no podría fraccionarlo. Necesitaría algo que me permita expresar una fracción de toda esa riqueza que recibí para llevar una parte y recibir el asado para mi cumpleaños. Ese elemento intermediario, ese elemento que funciona equivalente, es lo que llamamos dinero. Una de las funciones del Estado es garantizar la emisión del dinero. O sea, es muy importante esta función. Requiere de algo, un Estado, una institución respetada de alguna manera por el conjunto de la población. Porque ese Estado tiene que hacer que un papel, primero una moneda. Con las monedas yo tengo una posibilidad un poco mayor de creer que ahí hay riqueza, porque hay un material, el oro, la plata, que me permite decir que eso es una cantidad de riqueza. De todas maneras, el hecho de que la moneda tenga cara y seca, o sea, que está cuñada, que tenga dibujos en los lados y que tenga rayitas en los cantos, históricamente representaba la necesidad de hacerla inalterable, porque yo podía recibir una moneda con X gramos de oro, limarle 2 gramos y pasarla e ir devaluando el valor de manera práctica, concreta. Luego aparecieron los billetes, todavía requiere más confianza. Ese papel equivale a una cantidad de riqueza que yo he entregado y me han dado ese papel como un pagaré que vale eso. Y alguien tiene que garantizar la vigencia de ese compromiso. Estamos en una situación todavía mucho más abstracta. Ni siquiera veo el billete y lo puedo guardar en la billetera. Tengo en la banda magnética una información que me permite mover de un lado para otro una cantidad de bytes de información digital que representa riqueza. Entonces, ¿qué es el dinero? Es un equivalente de la riqueza que produce el país. La idea de que el dinero es valor en sí mismo es francamente delirante. O sea, la idea de que para tener riqueza yo lo único que tengo que tener es una impresora, una idea idealista que no resiste el menor análisis, porque una impresora crearía riqueza. Entonces yo imprimo, salgo del país y compro cosas y las traigo, y como es un papel moneda válido emitido por una nación, el país acumula una riqueza inconmensurable. ¿Cuál es el problema? Que ese dinero vale de acuerdo a la riqueza y a la productividad y una serie de factores económicos que tienen que ver, están asociados a la riqueza que el país produce. De manera que el mercado de cambios es esto, es cómo se modifican las distintas productividades nacionales para poder medir cuánto vale la moneda de un lugar con relación a la moneda del otro. Y la cantidad de dinero tiene que equivaler a la cantidad de riqueza. Si yo duplico la cantidad de dinero sin duplicar la cantidad de riqueza, lo único que estoy haciendo es que cada moneda valga menos. El hecho de que la emisión genere inflación se basa en este mecanismo no muy sofisticado. Emitir sin cambiar las condiciones materiales de vida o sería magia
o algún efecto económico tiene que producir. El efecto más básico es la inflación. ¿Por qué inflación? Porque al devaluar la moneda, esa moneda compra menos. Ahora tengo dos, donde antes tenía uno, pero sigo comprando lo mismo. Nosotros lo vivimos de manera invertida. El billete vale lo mismo, pero nos alcanza para menos cosas. Esta función de el emitir y controlar el dinero es una función propia del Estado burgués. Vamos a detenernos un momento acá. Si yo terminara en este momento la charla, quedaría confuso una serie de cosas que se mencionan cotidianamente. La financiarización, los instrumentos financieros, el papel de los bancos, todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. El primer punto para pensar la cuestión del dinero es la siguiente. La misma metáfora utilizada para esto revela su condición. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es un líquido que mantiene la tensión superficial hasta cierto punto, que no tiene en su interior nada concreto, como nada más sólido que la misma membrana, tiene algún gas, tiene aire, que tiene la forma esférica porque es la que puede sostener hasta un tamaño mayor esta tensión y que en algún momento estalla. Pero si es una burbuja, significa que esos instrumentos financieros que crean la burbuja se están alejando de algo material y son vacíos. Una burbuja financiera es la utilización llena de vacío de instrumentos financieros basados en cuánto la tensión superficial de la confianza se va a sostener. Por ejemplo, un préstamo sobre un préstamo sobre un préstamo genera una burbuja, ¿no? La crisis del 2008, la crisis de las hipotecas, tenía un mecanismo parecido. Un préstamo que a mí me permite obtener un nuevo préstamo con el cual me obtengo un bien sobre el cual saco un nuevo préstamo. Como se ve, hay un préstamo de base y luego hay una inflación de la nada basado en la confianza. ¿La confianza qué es? Es un mecanismo básico del capital que está relacionado con lo que vimos en las primeras charlas. En un sistema especulativo yo no puedo verificar todo. Si yo intento verificar todo dentro del mecanismo de mercado, no puedo moverme. Si yo quisiera poner un kiosco en la esquina, pero saber previamente cuál es el resultado que voy a tener porque no quiero arriesgarme a perder, no puedo poner el kiosco. Entonces yo tengo que especular. Especular en el sentido más genérico. Tengo que moverme sobre una base de datos inciertos y no comprobables para poder desarrollar un negocio. En la medida en que tengo que especular, existe la necesidad de un elemento de confianza que es básico, es totalmente irracional, pero el mecanismo de funcionamiento del capitalismo es irracional. Existe un mecanismo de confianza basado en una especulación al cual yo me tengo que arriesgar. ¿Hasta dónde? Bueno, esta es la clave del mundo financiero. Cuando esta confianza que sostiene la tensión superficial de la burbuja no la puede sostener más, la burbuja estalla y volvemos a la base de esa burbuja. ¿Quién puede determinar el momento en que esto va a pasar? Nadie y todos. ¿Por qué? Porque esta especulación se da dentro del mercado y mientras el mercado lo crea, sigue tirando para adelante, hasta que alguien se asusta.
¿Por qué se asusta? Bueno, porque empiezan a aparecer los elementos inequívocos de que la burbuja es demasiado grande. ¿Esto es el funcionamiento del capital? No. ¿Y por qué sucede entonces? Porque cuando hay una crisis en la obtención de ganancias genuinas, empiezan las apuestas espurias, delirantes, psicóticas para sobrevivir. Nadie que tiene un buen negocio hace cosas raras. Las extravagancias, las locuras, las apuestas desmesuradas aparecen cuando me va mal. ¿Por qué el capitalismo, un sistema especulativo, funcionaría distinto? Por ninguna razón. Las burbujas aparecen y son la señal de que algo no está funcionando de manera aceitada. Si lo pensamos desde el punto de vista individual, cuando una persona, para un ejemplo, cuando una persona obtiene un crédito yendo a un escribano, o sea, un crédito oneroso, sin ninguna cobertura de reaseguro, con un tipo que te ejecuta de manera privada inmediatamente, ¿por qué alguien elegiría esto? Sin embargo, hay un montón de créditos obtenidos en escribanías. ¿Por qué se obtiene un crédito en una escribanía? Porque estoy desesperado. Una vez que entré en esa cadena, el próximo crédito, la próxima refinanciación, es la alternativa al desastre. Es muy difícil parar este mecanismo, por eso se llama bicicleta además. Lo que a nosotros nos parece importante de esta situación es que este es un elemento secundario y producido por la crisis de producción y no que es el elemento que obstruye la producción. ¿Por qué es así? Porque el mercado, para funcionar a medida que la economía y la sociedad se ha complejizado, ha hecho en cierta medida lo mismo que las empresas han hecho a su interior. O sea, se ha especializado en distintos elementos de la realización de la plusvalía. Cuando el capital industrial, el capital productivo, funciona produciendo para un mercado pequeño, cercano, inmediato, no necesita ninguna ayuda, ningún servicio, porque todo está en él, su apuesta para producir y la retribución que ésta le brinda. Pero en la medida en que esta pelea entre capitalistas va aumentando el espacio en el que acumula el capital, va aumentando el tamaño del mercado al que me refiero, va aumentando la cantidad de personas a las que ya no veo cara a cara, va aumentando la cantidad de metros, kilómetros, decenas de miles de kilómetros a los que tengo que llevar la producción, va aumentando el monto del capital inicial para la renovación de maquinarias que ya no puedo obtenerlo solamente de mis ahorros y de mi acumulación. En la medida que esto sucede, es notorio que necesito ramas, fracciones particulares de la burguesía disponibles. Por empezar, cuando voy acumulando en tiempos normales, deposito ese dinero en el banco. ¿Por qué lo deposito en el banco? Si soy un burgués serio, mi objetivo es acumular más. Si soy un burgués que está pensando en comprarse bienes suntuarios y gastar la mayor parte en esto, no soy muy serio porque ya me estoy condenando a ser derrotado. Si soy un burgués serio, un burgués cuya mentalidad es la de un burgués, mi objetivo es valorizar más mi capital. Por lo tanto, ahora que estoy amortizando, usando, gastando las máquinas viejas, para decirlo de alguna manera, las que ya tengo, coloco ese capital en el banco. Obtengo un interés por esto y lo voy guardando para cuando llegue el momento. Llegado el momento de cambiar la máquina, porque ya todo el valor que yo puse para comprarla se ha ido desgastando en las mercancías, saco lo que tenía en el banco, junto todos los intereses que me fue dando y le pido al banco un préstamo por el valor que me falta. O sea, el capital no es algo que yo tengo en el bolsillo, sino algo con que yo hago una apuesta superior pidiéndole a otros burgueses que tienen dinero en el banco. Todo el mecanismo de adquisición de empresas, de crecimiento de las empresas funciona así. Si uno lee cualquier página
de economía en cualquier diario, ves siempre que tremebundas empresas en competencia para ganar un puesto en el mercado están dispuestas a comprar a otras. Pero para comprarla están negociando con un banco, con un pool de bancos. O sea, uno imaginaría desde la mentalidad de un trabajador que jamás acumula y jamás puede crear un capital, que esto sería ahorro puro. Pero no es así, es además préstamos. Así que los bancos de la producción son necesarios, no son una escoria que se impone desde afuera a la producción industrial lastrándola, sino que son un mecanismo sin el cual ninguna producción funcionaría. Además, necesito ya no llevar en una bicicleta las cosas, sino llevarlas muy lejos. Por lo tanto, hace falta todo un sistema de transporte que requiere infraestructura estatal, logística y medios de transporte cada vez más poderosos, que son parte de la posibilidad de éxito o fracaso de una burguesía. Nuestro país tiene un atraso infraestructural muy grande que lo hace además menos competitivo en casi todos los términos. O sea, no solamente su burguesía no es competitiva, sino que además los sectores competitivos se encuentran con grandes problemas logísticos porque además no es fácil hacer llegar sus mercancías, aunque tengan precios competitivos, al lugar de consumo. Necesito comercios, porque no está la fábrica en un lugar donde todos viven en la vuelta. Así que cualquier producción, que yo la tengo que instalar en un lugar donde estén las condiciones para la producción, necesita puntos de venta en los que esa mercancía sea comprada y realice la ganancia que todavía está en ciernes. Como en cada uno de estos sectores es necesario para realizar la plusvalía, se van a llevar una parte de la riqueza, pero sin ella no habría nada. El comentario muchas veces realizado, sobre todo cuando hacen regalos de verdura en Plaza de Mayo, en el precio que tiene un producto en el campo y lo que se vende en la ciudad, es un comentario peligroso. No importa cuánto sale la lechuga en La Pampa, la mayor parte de la población argentina no vive en La Pampa. Así que yo tengo que entender que independientemente de cuál es el valor que tengo que pagar por el elemento de siembra y cosecha de la verdura, lo que yo tengo que pagar o lo que vale esa mercancía es la sumatoria de todos los trabajos y de todos los costos que están incluidos, no desde que se sembró hasta que brotó y fue cosechada, sino hasta que llegó a mi casa. Si no, me imagino un mundo totalmente mágico donde yo hago un gesto con la varita y aparecen las cosas, pero el transporte, el comercio, todo eso tiene costos. Es un elemento más. No sabría de estas cosas si no existiera la publicidad. Como yo compro cosas que no sé si están o no están, o puedo variar, o puedo elegirlos por precio o por calidad o por alternativa, la publicidad es un elemento central. ¿Elemento central para qué sistema? Para el capitalista, donde el capitalista está obsesionado por realizar su ganancia. Quiere vender. Hay un elemento importante en la publicidad, y es que como el Estado regula casi todos los mercados en cuanto a la equivalencia de las mercancías, para decirlo de otra manera, aún con todas las quejas y la desconfianza que tenemos, es notorio que a diferencia de un Estado precapitalista, donde cada uno va al mercado y vende lo que sea, o a un mercado como el de Wuhan, el Estado interviene tratando de asegurar la competencia capitalista, lo que significa asegurar la equivalencia de las mercancías. Esto significa, para dar un ejemplo inmediato, que cada vez que yo compre alcohol en gel, el alcohol tiene que tener una proporción dentro de esa mezcla equivalente al de otro alcohol en gel. Estos tienen que estar regulados,
porque si no, yo en lugar de ganar en la competencia mediante la libre competencia y el desarrollo tecnológico, ganaría estafando gente. Pondría dentro del alcohol en gel porquerías. Esto suele pasar. El caso del vino que tenía alcohol metílico y dejó ciego un montón de gente, es esto. Puede ser que haya cosas que no respondan a las regulaciones, pero está penado por el mismo código civil, penal y comercial que rige todas las relaciones en el país burgués. Así que la publicidad tiene dos funciones importantes. Una, hacerme conocer un producto, y la otra es crear la ficción de una diferencia entre dos cosas iguales. Hay muchos paracetamol, yo necesito imponer de alguna manera una cierta elección sobre mercancías iguales. El precio sabemos que es un valor importante, pero no es el único. Entonces toda esta imagen tiene que ver, el packaging, cosas asociadas, pero esto no significa que la publicidad venda tonterías. Por ejemplo, por más que la venta de automóviles suele venir asociada a el éxito, la conquista amorosa y la libertad, nadie compra un auto que no funciona bien. Y esto está absolutamente regulado. Yo sé una serie de estándares que no pueden variar. Luego, siendo bastante claros cuáles son los estándares con los que me estoy moviendo, iguales para todos los autos, me intentan ayudar a elegir con unos valores de otro orden. Y la publicidad es tan importante como las tres cuestiones que mencioné recién, cuanto más grande es la empresa. No es lo mismo transportar cajas de pizza a 3 cuadras de la pizzería que transportar automóviles desde la General Motors de Wuhan hasta Tailandia. Ya estamos hablando de otra envergadura de esas mismas industrias. Y lo mismo sucede con la publicidad. Por lo tanto, cuando yo estoy mirando Facebook, donde estamos comunicados ahora, la primera pregunta que tendría que hacerme es: ¿por qué en un mundo capitalista estamos haciendo esto gratis? No hay ninguna pregunta tan básica para entender cómo funciona el mundo que preguntar quién paga. ¿Quién paga esto? ¿Por qué hay una empresa valuada en millones y millones de dólares que brinda la posibilidad de que hagamos una charla sobre cómo funciona el capitalismo? Yo no estoy pagando Facebook, yo estoy pagando en todo caso el servicio de cable, podría tener Facebook o no tenerlo, puedo estar pagando la luz, pero no estoy pagando esto, lo que esta empresa brinda. Entonces, ¿por qué lo hacen? Hay una respuesta paranoica no socialista, que es porque me espían. Es verdad, en parte es verdad. Vendría la misma pregunta: ¿y para qué me espían a mí? ¿Por qué te querría una empresa dura espiarme a mí? Si bajo de esa infatuación a un terreno más pedestre, me espían para venderme cosas, ¿sí? Entonces no me espían. Lo que está haciendo Facebook constantemente es ofrecerle a gigantescos burgueses que necesitan vender sus productos una vía más eficiente de publicidad que las tradicionales. ¿Por qué es más eficiente? En primer lugar, por lo central para la publicidad. Llega más gente, es mejor. Un cartel en la avenida Udaondo llega a tantas personas, Facebook puede llegar a muchas más. Bien, la segunda forma de la eficiencia es la precisión. Porque te voy a, de acuerdo a lo que hacen en la red, yo te voy a ofrecer que le vendas a personas que hacen cosas que yo asociaría con tu producto. Por lo tanto, en lugar de tirar el mensaje a tontas y a locas, vamos a tratar de ir a personas que hay una cierta estimación probable de que lo compren. Te estoy ofreciendo desde Facebook la posibilidad de achicar un poco el margen especulativo sobre la venta. Entonces,
ya tenemos casi todos los sectores, las fracciones burguesas, conformadas, no como sectores independientes, platónicos, que compiten para destruirse entre sí, sino como sectores relacionados desde distintas capacidades burguesas que compiten para tratar de sacar lo más posible del otro. Obviamente Facebook tratará de cobrar sus servicios más caros y el que publicita para vender tratará de pagar lo menos posible y los transportistas tratarán de subir su tarifa y el que transporta tratará de que le cobre el flete lo más barato posible, pero en un sistema totalmente interrelacionado y que no podría existir si una de estas partes se quebrara. Por eso, una quiebra del sistema bancario no es para el capitalismo y para los que vivimos en él mientras vivamos en este sistema una gran noticia, sino una catástrofe. El 2001 no fue una fiesta. Y hablo del momento de catástrofe del sistema bancario. No de los bancos, sino del sistema. Cuando no hubo crédito, no la pasamos mejor. ¿Por qué? Porque la idea de que hay sectores burgueses que son más malos que otros e impiden el funcionamiento aceptable y feliz de un sistema que se llama capitalismo es una idea plenamente burguesa. Entonces tenemos una cantidad de sectores, de fracciones burguesas que además disputan entre sí y que todas son indispensables para el funcionamiento del capital. Hay un último sector que lo desplacé para este momento, vamos bien, porque tiene unas características. Es un sector cuyo origen es anterior a todos estos y que permanece y que crea una cierta distorsión en el mercado. Por lo tanto, tenemos que entender su función. Como les dije cuando hablábamos de las mercancías, una mercancía es algo que yo puedo reproducir en la cantidad demandada por el mercado de manera tal que su valor termine siendo el de la producción. Si quiero cobrar de más, otros venderán la misma mercancía y terminarán bajando el precio al valor que realmente tiene. No más abajo de esto porque ya no vale la pena producirlo y generalmente no puede permanecer más alto porque otros quieren obtener esa sobreganancia. Así que el mercado en términos generales tiende a este equilibrio. Pero hay un elemento discordante que es, hay algunas cosas, elementos mercantiles que no pueden reproducirse en la cantidad requerida. Y cuando una mercadería no puede reproducirse en la cantidad requerida, existe la posibilidad de que eso tenga un sobrevalor o que yo cobre por su usufructo. Cuando yo pienso el valor de un alquiler, está claro que el valor de un alquiler no es la cuota parte de la construcción de la vivienda. O sea, no es que yo tenga una vivienda y cobro el alquiler a un valor que cuando termine, que en algún momento la vivienda desaparece y yo recuperé el dinero invertido con la suma de los alquileres. Si yo cobro alquileres puedo llegar probablemente a comprar más viviendas. ¿Por qué? Porque el costo de la vivienda es mucho menor a lo que voy a devengar por el usufructo de esos alquileres. La renta permite cobrar un excedente por algo que no se puede disponer cuando quiero. ¿Por qué los alquileres son caros? Bueno, porque no hay habitaciones, lugares habitables en las ciudades donde hay medios de vida, servicios, posibilidades de estudiar en la cantidad equivalente a la población. Y no hay manera que lo reproduzca. No hay, por ejemplo, el petróleo tiene el mismo problema. No hay tanto petróleo como el que sería necesario para que se venda a su precio de producción. Por lo tanto, ¿a qué precio se vende? Al de el petróleo más ineficazmente sacado de la tierra. Si suman mucho más petróleo, ese precio va bajando y algunos salen del mercado. Esa diferencia entre lo que vale producir y lo que realmente se paga es la renta. Un rentista obtiene
un valor por algo que no produce, sino por el usufructo de algo que no se reproduce. En el caso de la tierra, por ejemplo, el arriendo de una tierra que no se puede reproducir en la cantidad necesaria es un valor extra que se obtiene en la venta de los granos argentinos, además del valor de la producción. Todas las rentas, como se están dando cuenta, están por arriba de la ganancia. O sea, si producir algo me da un margen de ganancia que tiene un promedio general, la renta es un valor por arriba de esto. Si yo le quito las ganancias a los burgueses se retiran. Pero si yo obtengo una parte de la renta, como es un sobrevalor, esos rentistas pueden seguir viviendo. Esta es la razón de dos. Esto explica dos cosas fundamentales para el Cono Sur. Una es, ¿por qué razón el gobierno más antiobrero que tuvo Chile mantuvo vigente por el gobierno de la Unidad Popular, que mantuvo el cobre como una empresa nacional? Porque el cobre, que no se puede reproducir en la cantidad requerida por el mercado, produce una ganancia y produce un margen mayor que es la renta. De esa renta que se apropiaba el Estado chileno, vive en parte la burguesía chilena. Pinochet, que era un representante de la burguesía chilena, no del imperialismo yanqui, sino de la burguesía chilena con excelentes lazos con el imperialismo yanqui, nunca quiso entregar esa fuente de renta porque de eso dependía los ingresos necesarios para la burguesía chilena. Es mucho más fácil hacer esto con cosas como el cobre o el petróleo, que en general no pueden ser fragmentadas en muchos emprendimientos, sino que suelen tener pocas zonas de gran capacidad extractiva, que con la renta de la tierra en Argentina, que está fragmentada en una capa de burgueses mucho más numerosa. Pero la burguesía argentina viene viviendo incapaz de competir fuera de su territorio de la renta que trata de obtener de los burgueses agrarios. Esa pelea entre burgueses por la renta solo se explica por esta capacidad de algunas mercancías de producir un extra que no tiene que ver con la riqueza que le introduce el trabajo, sino con lo que hay que pagar de más en el mercado porque no hay suficiente cantidad. Bien, la última parte del desarrollo de la burguesía que estábamos viendo en su estructura económica es que la propia burguesía, así como en la charla anterior hablábamos del llegar al poder en 1810, pero los años que le costó estabilizar todo eso en un Estado burgués completo, soberano, capaz de desarrollarse como país capitalista, por decir, que no significa ser un país capitalista desarrollado, sino haber desarrollado el capitalismo. Así como esto llevó tiempo, también el capitalismo a nivel general ha tenido un desarrollo desde unos pasos titubeantes hasta la plena asunción del control de la sociedad. Tener el poder del Estado, crear un Estado propio, no es el final del camino, sino un paso necesario, indispensable e importante, pero que viene seguido de otros posteriores. Estos pasos los podemos resumir en cómo la burguesía va apropiándose de la vida social, o sea, apropiándose de la producción. Porque la primera parte, el capitalismo más básico que podemos imaginarnos, sería que alguien le compra a otros su trabajo. Cuando nosotros vemos acá en Argentina que alguien le lleva a costureras a domicilio ropa y después retira la ropa cosida, estamos viendo la forma más elemental,
de explotación capitalista. Es tan elemental que, salvo que el contratista se lleve una porción, no vemos ninguna diferencia entre la estructura de una persona que pudiera coser y vender y una persona que cose para otro, que es el que lleva y vende. No hay ninguna diferencia tecnológica y además lo único que tiene el capitalista, entre comillas, es una cantidad de dinero. Su ventaja en general es que la puede anticipar y puede relacionarse con quienes lo compran, pero no mucho más que esto. Todo comienza a cambiar cuando, para hacerlo más eficiente, distintas personas hacen repetitivamente y manualmente algún trabajo. Por ejemplo, mi vieja, cuando yo era chico, bordaba pullovers que se los llevaba, los iba a buscar a casa de una mujer, a la que otra mujer le llevaba las partes del pullover tejidas, otra las unía entre sí y ella las bordaba. Cada una de estas señoras era muy eficiente haciendo una parte, pero no hacía la otra, y esto era una forma un poquito más productiva que la anterior, pero todavía la mujer que las reunía a las tres no tenía idea de costura. Un salto mayor es cuando el pullover se teje con, creo que no existe más, en esa época había unas máquinas que se llamaban Nitax, que era casera. Bueno, cuando una máquina sirve para tejer, ahorrando, era una especie de telar mecánico, industrial, pero sirve para tejer ahorrando mucho de los esfuerzos, pero todavía dependiendo de saber usar la máquina con destreza. Y el último punto es cuando alguien está frente a una máquina que fabrica las cosas de manera totalmente mecanizada y automatizada, y lo que hay que controlar es que el flujo de la producción se mantenga estable, que no se corte, que no se falten materias primas, que no se rompa nada. Este trayecto no ha cambiado la relación del trabajador con su desposesión. En todos los casos trabaja para otro, en todos los casos recibe un salario para reproducir su fuerza de trabajo y en todos los casos el excedente de la mercancía retorna para el patrón. Pero hay una diferencia fundamental. El primer trabajador tenía el saber sobre el trabajo y el último ha declinado el saber sobre el trabajo en la máquina. El trabajo del primero repercutía en el trabajador con cierta conciencia individualista, porque él sabía que sabía. Todos los oficios tienen este efecto. De alguna manera, el trabajador individual se siente importante, porque sabe que sabe. Sabe cuánto sabe y sabe lo necesario que es ese saber. En cambio, el trabajador de la gran industria, el trabajador de la fábrica mecanizada, sabe que no sabe y que su única fuerza está en el conjunto, porque él, como elemento necesario pero fácilmente reemplazable, no tiene gran poder. Todo el momento actual en que estamos viviendo requiere de la conciencia de la necesidad de los demás, porque ninguno es demasiado importante. La proletarización, la subsunción del trabajo a la máquina, el hecho de que la máquina posea el saber y nosotros estemos adosados a ella, podría dar ejemplos de todo tipo. No todos tienen que ver con la gran industria, pero este mecanismo funciona todo el tiempo. Cuando hace 15 años atrás un taxista era un tipo que había forjado, si quería que le vaya bien, un gran conocimiento del mapa de la ciudad en que trabajaba. Uno le decía el lugar y el tipo ponía primera y arrancaba hacia ese lugar. Sabía además el camino más corto para llegar, también sabía el más largo. Hoy en día ser taxista es saber manejar, porque pone el GPS y el GPS le indica el camino. Por lo tanto, el saber del taxista
ya no está en él. Inclusive, una vez un taxista me decía que en verano, cuando hacía mucho calor, él tenía que colgar unas cintitas del espejo para que el aire del aire acondicionado las moviera y el transeúnte que estaba quizá dudoso de si tomar el taxi o cuál tomar, observara la frescura del vehículo y que así lo iban a tomar. O sea, había un conocimiento de la mejor manera de venderse. Hoy esto lo hace el radiotaxi, o sea, una central telefónica atendida por una persona que te envía los viajes. Por lo tanto, el saber del taxista, por decir algo muy común, ha quedado en la máquina. Estas máquinas hacen que pocos produzcan mucho más, porque seguramente los taxistas con el GPS y la central telefónica tienen menos necesidad de recorrer kilómetros al cohete, siendo más eficientes, yendo a buscar personas que los están esperando, etcétera, etcétera. Pocos produzcan mucho más y entonces muchos queden afuera. La desindustrialización, como le llaman al proceso actual, en los últimos años, hay que ver de a qué nos referimos. La industria produce bienes en una cantidad inusitada y jamás producidas por la humanidad en toda su historia. Si desindustrializar es no producir, la industria mundial produce mucho más. La industria mundial produce mucho más y necesita de muchos más empleos adjuntos para poder hacer el transporte, la venta, la publicidad, las gestiones administrativas, las gestiones de préstamos para producir mucho más. Pero aún así, la industria expulsa una cantidad de mano de obra, gracias a su productividad, que queda por fuera de las necesidades del capital. Lo que llamamos población sobrante para el capital. Es gente que al capital le sobra. La necesitó en algún momento, por eso nuestra historia constitucional está basada o sostenida por esa frase, gobernar es poblar, y ahora le sobra. La necesitó para avanzar en la acumulación, y en la acumulación y el aumento de la productividad ahora le sobra. Por lo tanto, vivimos un momento de la humanidad en la que la productividad es inmensa, la riqueza es absoluta, la concentración es tremenda, y enfrente de eso se encuentra una capa de la población trabajadora súper explotada en el sentido de que tiene ritmos extenuantes de trabajo, y otra capa expulsada, viviendo con lo mínimo indispensable para que no gastallara el mundo. Todo esto no es un producto espurio del mal funcionamiento del capital, ni de la falta de Estado, ni del exceso de Estado, ni de el demasiado poder del dinero, ni de la falta de ingenio y espíritu aventurero de los burgueses. Todo eso funcionó como debía funcionar, de acuerdo a las leyes inexorables del capital. Y todo eso nos ha llevado a esto. En 5 minutos empezamos con las preguntas. Todo nos ha llevado a esto. ¿A qué punto? Al punto que nosotros estamos observando hoy, que la burguesía duda, se paraliza y no se decide a enfrentar una enfermedad de características globales por defender sus ingresos, por defender sus ganancias. Una burguesía que posee un poder económico inmenso, pero que no puede imaginar un mundo que funcione bajo otra forma que seguir compitiendo y acumulando. La única razón por la que toda esta crisis se ha desplegado no tiene que ver con características propias del virus, tiene que ver con características propias de esto que hemos estado desarrollando hasta ahora, el funcionamiento propio del capital. Algunos mencionan que China, por ser una economía que tiene un Estado muy poderoso, muy potente y muy autoritario, reaccionó bien. Es absolutamente falso. China causó los problemas que iniciaron la situación, su forma de desarrollo irracional,
mezclando lo más atrasado para sostener lo más tecnológico, de interconexión con el mundo y a la vez interconexión con el atraso, fue fundamental para esto. Y su reacción inicial, dándole al virus 2 o 3 semanas de ventaja para luego atacarlo de manera brutal cuando ya el problema estaba instalado, también es totalmente irracional. Toda la acción de China estuvo privilegiando la ganancia capitalista y en última instancia reaccionó solo cuando lo que estaba amenazado era la ganancia capitalista. Y el resto del mundo reproduce la misma lógica de actuar tarde, actuar mal, actuar mintiendo, tratando de preservar una economía que estaba en crisis antes de esto, pero que ha sido el motor del desastre. Nosotros tenemos graves problemas de provisión, pero todos tenemos que saber que en Argentina sabíamos, porque lo leíamos en los diarios, que había un problema desde mitad de diciembre del año pasado. El hecho de que recién el 1 de abril, con suerte, lleguen las vacunas antigripales a los centros de salud, no es desidia, es capitalismo. Se prefirió privilegiar otras cosas, otras negociaciones, pagos de bonos, que apurar algo que podía dar una gran mano en la probable y casi segura llegada del virus a Argentina. Eso es capitalismo. Lo que mata es el capitalismo y todas las medidas vienen reguladas por la lógica del mercado. Bien, si quieren y tienen alguna pregunta. Bien, una primera pregunta que... Si un burgués es lo mismo que un capitalista. Sí, un burgués es lo mismo que un capitalista. A pesar, y en contra de nuestra opinión, que el peronismo llama burgués a una forma de pensamiento, algo absolutamente variable que no se puede definir desde el punto de vista social. Entonces burgués parecería ser utilizado comúnmente como una forma de vida o algo así. Nosotros nos negamos a esa manera de definir. Un burgués es un capitalista y desde el punto de vista del pensamiento burgués, el pensamiento burgués es el pensamiento que reina en la sociedad, por lo tanto todos de alguna manera compartimos algo de esa manera de pensar que es inevitable y aunque va a ser el tema de la próxima charla, todo lo que tiene que ver con la institución y la ideología, es una buena ocasión para mencionar algo. Todos estamos organizados, no existen seres independientes en el mundo. Todos los que no participan de un partido político, de una iglesia, de una organización social, están organizados por el capitalismo, que es una organización social. Por lo tanto, cuanto más libre estoy de ser organizado por el capital, más fácil es pensar como él. Para no pensar como un burgués, el camino lógico y el camino necesario es una organización en la que colectivamente se trate de luchar contra ese pensamiento. Pero un burgués no es una manera de pensar, sino un lugar social, una relación social, tener los medios de producción y no trabajar en ellos. Bueno, entonces espero un poquito más para ver si hay alguna pregunta. Una última consecuencia del desarrollo que hemos hecho y anticipando un poco la última charla, la del martes, es que nosotros vimos el desarrollo del capital en varios aspectos: su crecimiento, la conquista de territorios para construir un país, la apropiación y construcción de un Estado propio a su imagen y semejanza. Hemos visto cómo la estructura del capital se complejiza para poder asignar los recursos en un mundo más complejo y más amplio. Lo que iba a decir es que la semana que viene vamos a ver cómo este desarrollo tuvo una incidencia en la historia de las ideas de izquierda. Pero voy con las preguntas. Bueno, vamos por partes. La primera pregunta es
por qué el aumento de la productividad y la ganancia capitalista no aumentan de manera, o no crecen de manera asociada. La productividad implica que yo estoy utilizando, la productividad implica, no, la forma de aumentar la productividad implica de manera casi genérica que yo utilizo unos medios más potentes para multiplicar el trabajo humano. Esos medios más potentes son cada vez más sofisticados, por lo tanto, son medios que incluyen mucho más trabajo previo. Pero si yo como burgués compro una maquinaria compleja y sofisticada, lo cual traducido al mercado es cara, es porque en esa maquinaria se invirtió mucho trabajo. Pero ese trabajo invertido en la maquinaria, tanto el que va a ser retribuido como salario como la ganancia, yo lo pago completo. O sea, yo le estoy pagando al burgués que fabrica la máquina la totalidad del trabajo invertido, todo el valor. Él se queda con la ganancia. A mí me llega la máquina. La porción que yo tengo para explotar es la de mi empleado. Supongamos que a mi empleado yo le pago la mitad de sus horas de trabajo, con eso reproduce su vida y me quedo con la mitad. Pero esa inversión va conformando cada vez una fracción menor del total de lo que invierto. Como la tasa es una proporción, si yo reparto pizzas con una bicicleta, prácticamente el valor de la cuota de la bicicleta y el valor de lo que le pago al muchacho que reparte pizzas pueden ser equivalentes. Quiere decir que si le pago la mitad de lo que él produce, yo estoy con una tasa de ganancia del 25%. Ahora, si yo compro una Fiorino para repartir muchas más pizzas, el valor de la cuota de la Fiorino y el valor del salario van a ser muy discordantes. Y esa cuota que vale el doble de lo que yo le pago a él, deja la porción explotable en un 12% de lo que yo estoy invirtiendo. Yo vendo muchas más pizzas, produzco mucho más, pero como el valor unitario es menor, lo que me queda al final es el 12% de mi inversión. La única manera de recuperar eso es aumentando la tasa de explotación o durante el periodo en que mi Fiorino compite con las bicicletas y le estoy quitando mercado a los demás. Pero una vez que se estabiliza la tasa de ganancia, ha bajado a un nivel menor. No es la explicación de por qué vamos a una crisis, no es porque hubo virus, no es porque subió el precio del petróleo. La explicación de la crisis es que no hay esperanzas en los burgueses de poder vender sus mercancías para mantener la tasa de ganancia. Este es el gran problema. ¿Y por qué? Porque es una tasa y la porción de capital la porción de trabajo explotable es mucho menor. Esta es se llama tendencia decreciente porque hay un montón de elementos que pueden ir, se llaman contracíclicos, no nos da una charla para explicar las idas y venidas de este mecanismo, pero la tendencia general a la crisis es baja la tasa de ganancias y se retiran las inversiones. Porque baja la tasa de ganancia. ¿Y por qué? Porque es una proporción entre dos factores que hacen a la suma total. El capital orgánico, materias primas, máquinas, etcétera, etcétera, y el capital variable, el ser humano que estoy explotando. Cada vez esa porción es más pequeña. La otra pregunta era si Alberto actuó también defendiendo las ganancias capitalistas. Obvio, de una manera impresionante. No actuó. Alberto está actuando defendiendo las ganancias capitalistas. El primer punto fue que cuando el suministro de salud minimizó el problema, dejó entrar el virus, no preparó la situación perdiendo tiempo precioso. Acá tenemos que pensar esto. Un virus tiene dos formas de ser atacado. O tengo una vacuna, con lo cual donde lo encuentro lo mato, o no tengo vacuna y compito con él en términos de contagio y no contagio. Cada virus nuevo nos pone en el segundo escenario. Si los términos son contagio o no contagio, tengo 4 elementos para esto. Que no entre el virus al país,
que si entra el virus al país, poder testear y ser riguroso con el seguimiento de los que entraron para aislarlo lo más rápido posible. En caso de que esto ya se me haya escapado, la cuarentena, con el cual ya entré en un desastre, porque la cuarentena no impide la vida. Y un último elemento que es que si se esparce a cierto nivel, colapse el sistema de salud. Alguien que prevé, no alguien que llega tarde a todo, como el gobierno actual, tendría que haber pensado todo esto. Ni siquiera hubo paritarias para los médicos, no se compró, no se terminó de distribuir la vacuna, no hay barbijos. O sea, en un mundo colapsado donde se apostó a que en una de esas tenemos suerte. Lo mismo que ha hecho pero la apuesta no es una tontería, lo ha hecho todas las burguesías, porque lo que han privilegiado es el funcionamiento del capitalismo y no salvar vidas. Por lo tanto, no hay gran diferencia. El seguimiento de las declaraciones del ministro de Salud, mientras el mundo estaba infectado, demuestra que no había ningún interés por hacer algo en función de la población y que lo que sea. El hecho de que sean menos siniestros que el presidente de México, el presidente de Brasil, no es gran cosa. Un populista, un fascista pueden pensar que la salida es no dejemos que se pare la economía, y otros que piensan que hay que pararlo un poco para poder recuperarse más rápido a la salida. Las dos salidas son burguesas y las dos las van a hacer con altísimos costos en vida. Me dicen acá que Fisher dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo. Es una afirmación que creo que tiene un antecedente en Jameson y después la han ido reformulando. Esto es así para los capitalistas. Yo me imagino todo el tiempo el fin del capitalismo. La verdad que no creo que tiene que ver con lo que decía antes. Todos estamos formados y educados en el capitalismo y no nos imaginamos un mundo donde la salud sea un bien preciado y las ganancias no. Pero es muy imaginable. No es tan... A ver, si alguien se imagina que en lugar de pagarle a los bonistas la provincia de Buenos Aires podía haber puesto en condiciones todo el sistema de salud con elementos, y no son elementos muy... Y que, por ejemplo, estas cosas casi que son una broma siniestra, una broma macabra, de que ahora van a producir alcohol en gel, se podían haber previsto antes. Y si alguien ve que algunas burguesías que fueron golpeadas en 2015 por el SARS y el MERS, como las de Corea, Singapur, sí podían prever, se asustaron en ese momento, tuvieron un colapso económico y estaban mejor preparadas. Es visible que se pueden hacer muchas cosas sociales e imaginables. No comparto que es inimaginable el fin del capitalismo. Si el coronavirus es producto de una confrontación por la hegemonía entre Estados Unidos y China, no. De hecho, ¿por qué? Cuesta imaginar qué plan... o sea, si yo me estoy peleando con alguien y mi propuesta para resolver esta pelea es jugar a la ruleta rusa, no soy una persona muy inteligente. Primero porque no sé en qué parte del tambor está la bala. Y más bien parece lo contrario. En una crisis de la economía que ya venía de antes y bajo la lógica sanitaria de un sistema que solo privilegia la acumulación, un virus como este profundizó toda la crisis. Pero si es producto en este sentido, si la crisis se profundiza, pero el coronavirus es un producto en todo caso, de unas condiciones de vida muy particulares en algunas zonas de Asia. Sobre si la crisis puede ayudar a cambiar el sistema.
Lo único que puede ayudar a cambiar el sistema es la movilización de la clase trabajadora con una vanguardia consciente. Todas las demás cosas para mí son... O sea, un virus es un virus, puede matar gente, y puede matar mucha gente, y podemos morirnos de hambre, y podemos pasar un futuro oscuro. Eso no significa cambiar el sistema. Puede ser que esto, por alguna razón, no tenga daños tan profundos, tampoco cambia el sistema. La idea de que hay algo ajeno a una clase social capaz de cambiar la sociedad es ajeno en todo el sentido al pensamiento socialista. ¿Por qué los capitalistas terminan siempre formando trust, cárteles, sociedades anónimas, corporaciones? Bueno, vamos a diferenciar. Sociedades anónimas es una forma de propiedad capitalista, no tiene ninguna asociación directa con los monopolios. Corporación es un nombre que se le da a la empresa capitalista, no significa en ningún caso monopolio. La cartelización está asociada al monopolio y está prohibida. Y los capitalistas no terminan haciendo esto, sino lo contrario. Terminan combatiendo en todos los casos en que les es posible la colusión. De hecho, en este momento inclusive, las farmacéuticas están compitiendo entre sí. Si uno lee los diarios, están compitiendo. Roche tiene ventaja porque se dedica a producir este tipo de testeos. A tal punto compiten entre sí que, si ustedes vieron, Trump está intentando, tiene una ley disponible, ya aprobada, un recurso constitucional que le permite hacer que cualquier empresa, la utilizaron en la guerra de Corea, le permite hacer que cualquier empresa produzca lo que sea necesario. Es una ley federal, solo la puede usar el gobierno central, lo que sea necesario para una crisis. Y Trump está diciendo que no, que él apela al patriotismo de los empresarios, o sea, a la competencia. Siempre le hago la misma pregunta. Cuando hablan de monopolio o de carteles o de trust, ¿qué están viendo ahí en esa imagen? Porque ahora en este momento hay competencia. Por la vacuna hay competencia. El dueño del Offenbein es uno de los que tiene el club alemán, al que todos lo putean en Alemania porque creen que los otros clubes no son propiedad privada. Es uno de los que está en condiciones de elaborar la vacuna. Es probable que esto tarde cerca de un año, un poco menos. Así que no encuentro una tendencia de los capitalistas a hacerlo. Cada uno individualmente sí intenta acopiar la mayor porción del mercado, pero los demás en general recurren al Estado para que no lo haga. Si se puede dar un sujeto social inmerso en un sistema capitalista como este. Un sujeto social está inmerso en un sistema, y un sujeto social, para cambiar el capitalismo, tiene que estar inmerso en el capitalismo, porque desde afuera no lo podría cambiar. Nosotros creemos que sí. Es una batalla política, en primer lugar contra el cáncer más grande que tiene la conciencia de los trabajadores, que es el peronismo, que hace que gente esté aplaudiendo a Alberto, que nos está mandando al matadero. Pero no hay un sujeto social que pueda venir desde el exterior, así que ni en forma de virus, ni en forma de empresas chinas, ni en forma de nada. La frase es muy histórica, muy característica. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Ese es el sujeto social. Bien, y quizás la última pregunta, las otras las volveremos con la última charla la semana que viene, el martes.
Si el trabajador recibe el salario justo para reproducir su vida, ¿cómo se explica los sueldos de los trabajadores calificados que les permiten un nivel de vida más holgado? Porque ese nivel de vida más holgado solo permite la reproducción de su vida. Es más holgado comparado con alguien que le pagan menos. Es más holgado comparado con trabajos que quizás requieren menos ingresos para reproducir su vida. Pero el trabajador no acumula. Gana lo que necesita para vivir. Uno dirá, bueno, pero hay algunos que se compran 2 pares de zapatos y otro uno. Sí, y probablemente también tenga que ver con que realiza un trabajo en el sistema al cual no se puede ir con un trabajo, con un zapato roto, y esto sea quedar fuera de las posibilidades de reproducción de su vida. Insisto con esto, tenemos que sacarnos de la cabeza el pobrismo miserable del peronismo. Creer que tener un iPhone es ser burgués es una estupidez que no se puede ni concebir ni aceptar. Es un aparato para comunicarnos. Es la reproducción 30 años después, 40 años después de lo que yo escuchaba cuando era chico, que es que vas por la villa y ves las antenas de televisión. Es la idea de que el ser humano debería vivir una vida de mierda y solamente algunos privilegiados tienen derecho a vivir mejor. Y no, la reproducción de la vida es la reproducción de la vida. ¿Alguien se imagina que un docente podría reproducir normalmente su vida de docente sin ir al cine, sin ir al teatro, sin leer libros, sin tener tiempo para pensar? Es docente. O sea, si se va estupidizando y va perdiendo conocimientos y aparece un virus y él no puede leer el diario porque no está conectado a internet, porque no puede pagar el cable, ¿qué le dice a sus alumnos? Obvio, en el sistema, si esto ya no es necesario y si lo único que tiene que hacer es contener a una cantidad de hijos de trabajadores para que el tipo pueda salir a buscarse el mango, la reproducción de su vida está por debajo de su propia... O sea, no reproduce su vida, se transforma en otra cosa. Si yo tengo que trabajar en Vaca Muerta, lejísimo, alejado, en una zona inhóspita, donde no hay nada, obviamente que el sueldo petrolero es más alto, pero tengo que hacer que esa persona viva. Entonces, el pobrismo es uno de los peores cánceres de la conciencia obrera, porque nos hace pensar que vivir es conformarnos con poco. Está asociada a la idea de que los docentes son sacerdotes, los médicos son héroes, ¿no? Que como nos dijeron en una negociación con la patronal sobre el tema de pedir guita en este momento, no se va a decir eso cuando se está muriendo gente. ¿Y cuándo lo vamos a decir si no? Porque eso no es vivir. Vivir, reproducir la vida no es vivir miserablemente, es vivir bien, con todo lo que la sociedad brinda en este momento y lo que es necesario para que esta persona pueda trabajar de manera productiva, criando a sus hijos, creando una nueva generación de... Aún en términos capitalistas es esto. Otra cosa es que nos hagan creer que vivir miserablemente es reproducir la propia vida. Nosotros no compartimos esa idea y de hecho no hacemos esfuerzo por parecer miserables. Eso es muy, muy del peronismo, que hace esos esfuerzos por parecer miserable para después terminar apoyando gente que vive en Puerto Madero. Bueno, la última charla referida a las instituciones, las ideas y las ideologías y la lucha política, la vamos a hacer el día martes a las 16, con el mismo sistema que ahora, una pequeña introducción retomando lo que vimos hasta acá y luego el nuevo tema y finalmente las preguntas. Muchas gracias.